buenas noches, profesora Luzada Tafur Chávez. Vamos a presentar el test positivo Derecho Laboral en tiempos de COVID. El grupo está integrado por Pedro Villalobos, Elizabeth Romero, Daniel Otoya, Lucerito Pomatanta, Javier Horna y Jessica Ramos. Voy a dar pase a mi compañero Pedro Villalobos para que inicie la exposición. El presente trabajo tiene como finalidad analizar las consecuencias generadas a partir del brote del COVID-19 y en especial en el ámbito del derecho laboral. En este contexto de pandemia debido a este virus, ha afectado fuertemente diversos elementos de nuestra vida en sociedad. En ese sentido, uno de los aspectos más afectados a nivel mundial es sin duda la economía. En relación con lo señalado, es importante tener en cuenta que cuando se hace referencia a la afección de la economía, esto incluye no solo a las empresas grandes, también a las pequeñas y a las medianas, así como a los trabajadores tanto independientes como dependientes. Son afectados principalmente en sus remuneraciones y en sus beneficios. Asimismo, en nuestro país, mediante el Decreto Supremo 044-2020 de la PCM, el 16 de marzo, el gobierno declaró el estado de emergencia nacional y ordenó el aislamiento social obligatorio, cerrando las entidades públicas y las empresas privadas. En ese contexto de emergencia, es necesario una gestión efectiva con respecto al trabajo mediante una fiscalización laboral de parte del Estado a través de la SUNAFIL. En conclusión, este trabajo grupal busca contribuir a una lectura apropiada del vínculo entre pandemia y el mundo laboral. A continuación conoceremos la definición de los derechos laborales en el mundo según la OIT. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU establece en el artículo 23 que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo y la protección en contra del desempleo. Por consiguiente, el derecho al trabajo es fundamental para el desarrollo de la persona en general, resaltando la importancia de que las mujeres y los hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades de un trabajo productivo, digno, que genere ingresos y les permita vivir con dignidad. Asimismo, el derecho al trabajo decente implica que las personas puedan gozar de mejores condiciones y perspectivas de un mejor desarrollo que integre a la sociedad, donde la libertad es primordial para expresar opiniones sobre cómo organizarse y tener un buen diálogo para las tomas de decisiones en favor de la igualdad de oportunidades. Por consiguiente, los derechos fundamentales en el trabajo son valores básicos que deben estar implícitos en las normas de cada país, teniendo como objetivos la promoción, el cumplimiento de las normas y los principios en el derecho del trabajo, generando mayores oportunidades en la ciudadanía de cada país. Ante la crisis provocada por el COVID, las normas del trabajo son útiles como respuesta a esta coyuntura que el mundo entero lo vive y que en medio de esta pandemia los derechos en el trabajo deben ser respetados con respecto a la seguridad y salud, a fin de garantizar en los trabajadores la no discriminación, la seguridad social y la protección del empleo, que es una garantía de que los trabajadores y los empleadores y los gobiernos mantengan condiciones de trabajo decentes durante la pandemia del COVID. Por otro lado, en el Perú, los derechos laborales están establecidos y reconocidos por nuestra Constitución, que en su artículo número 22 nos dice: el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. A su vez, este derecho, al ser establecido y reconocido,
es constitucionalizado con el objetivo de elevarlo a la más alta consagración como derecho, permitiendo destacar como un principio fundamental del ser humano para que sea regulado y de esa forma se dé protección jurídica al individuo frente a las intervenciones del Estado y el sector privado. A continuación, daré paso a mi compañera Elizabeth Romero. Derechos laborales en tiempos de COVID. El impacto de la declaratoria de estado de emergencia del 16 de marzo de 2020. También estado de emergencia se encuentra en nuestra Constitución Política del Perú de 1993. Tiene un efecto importante sobre las empresas y sus trabajadores. La restricción de derechos como la libertad y el libre tránsito están justificadas en tanto permitan hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Asimismo, la suspensión perfecta de labores en tiempos de COVID es un procedimiento administrativo que suspende la obligación del trabajador de prestar servicios y a la vez suspende la obligación del empleador de pagar la remuneración correspondiente. En tiempos de COVID, el procedimiento de suspensión perfecta de labores ha sido invocado como una posible salida frente a la crisis económica generada en el marco de la emergencia nacional. Según el artículo 3.2 del Decreto de Urgencia 038-2020, establece que aquellos que no pueden implementar trabajo remoto o aplicar licencia con goce de haber, ya sea por la naturaleza de sus actividades o por la afectación económica que implica, pueden optar por la suspensión perfecta de labores, exponiendo los motivos que la sustentan, el cual también exhorta a las personas a aplicar excepcionalmente la suspensión perfecta de labores y establece medidas de protección para los trabajadores afectados por esta pandemia. Tenemos dos clases de suspensión de contratos de trabajo. Uno, suspensión perfecta. Es cuando cesa las obligaciones formales de ambas partes, el trabajador deja de prestar servicios y el empleador deja de pagar su remuneración, por ejemplo, las faltas injustificadas, licencias sin goce de haber, etc. Asimismo, tenemos la segunda, que es suspensión imperfecta. Es cuando el trabajador deja de prestar sus servicios, pero el empleador debe seguir pagándola. Remuneración del trabajador, por ejemplo, las vacaciones, licencias sindicales y también licencia de adopción, etc. Asimismo, detallo lo que es comunicación de suspensión perfecta de labores a la autoridad administrativa en tiempos de COVID. Los empleadores que deseen acogerse al procedimiento de suspensión perfecta de labores deben comunicarlo previamente a los trabajadores afectados y a sus representantes elegidos, es decir, de manera física o utilizando los medios informáticos correspondientes. Efectuando ello, el empleador presenta la comunicación de suspensión perfecta de labores por vía remota a la autoridad administrativa de trabajo, según el formato anexo del Decreto de Urgencia 038-2020. Al prestar su comunicación de inicio de suspensión perfecta de labores en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la referida solicitud está sujeta a verificación posterior. Sin embargo, en el escenario de emergencia, el plazo para ello ya no es de 6 días hábiles, sino de 30 como máximo, contabilizando desde el día en que se presenta la solicitud. Asimismo, la improcedencia de la suspensión perfecta de labores
no aplican a trabajadores en grupos de riesgo. A través del Decreto Supremo 011-2020, se establece que la suspensión no podrá afectar los derechos de los trabajadores. Esto incluye la libertad sindical, la protección de las mujeres embarazadas y prohíbe el trato discriminatorio. Además, se protege especialmente a las personas con discapacidad. Además, se protege a las personas que están con diagnóstico con COVID, personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad o factores clínicos. Con esto, se garantiza que esta población vulnerable no debe ser afectada en caso a las empresas para las que trabajen o impliquen la suspensión perfecta de labores. A continuación, va a continuar con la siguiente exposición mi compañero Daniel. Buenas noches. El papel de SUNAFIL en el estado de emergencia. La SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, emitió diversas resoluciones durante el estado de emergencia nacional, que vienen a ser las siguientes. La primera que emitió fue la número 74/2020, que es el protocolo sobre el ejercicio de la función inspectiva frente a la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Esta resolución se refiere a los accidentes de trabajo seguido de muerte, los despidos arbitrarios que pueden tomar las empresas hacia sus trabajadores de una forma coactiva, poniendo como sustento que debido a la pandemia que se ha ejercido, no pueden realizar sus labores. La segunda resolución que emitió la SUNAFIL es la número 76/2020, que es el protocolo sobre la realización de acciones preliminares y actuaciones inspectivas respecto a la verificación de la suspensión perfecta de labores en el marco del decreto de urgencia número 038-202, que establece las complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Esta resolución se refiere a que la SUNAFIL va a tener que aprobar la suspensión perfecta que está emitiendo una empresa, siempre y cuando esta empresa acredite que no pueden aplicar el trabajo remoto o licencia de goce de haber, debido a que sus funciones son netamente físicas, no involucran ningún aparato informático ni nada referente a ello. Los tipos de contrato. El contrato de plazo indeterminado o indefinido tiene fecha de inicio, pero no de terminación, salvo que el trabajador produzca una causa justificada que amerite despido del trabajo. En este contrato no es necesario que se realice un contrato escrito, solo asegurarse que se encuentre en planilla de la empresa. El contrato a plazo fijo o determinado es la prestación de servicio de este contrato, es por un tiempo. La duración del contrato no deberá exceder los 5 años. De excederlos, el trabajador pasa a ser indeterminado y debe celebrarse por escrito y registrarse ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El cese colectivo es cuando el empleador resuelve unilateralmente las relaciones laborales de un conjunto de trabajadores, fundándose en la existencia de una causa general y objetiva. Se puede aplicar de manera automática y sin autorización previa, bastante enviar la comunicación correspondiente a la autoridad administrativa de trabajo. ¿Cuáles son las causas del cese colectivo? El cese colectivo amerita en base a casos fortuitos y fuerza mayor, motivos económicos, estructurales o análogos. En este caso solamente se procederá en los que se comprenda un número no menor al 10% de trabajadores total de la empresa. Disolución y liquidación de la empresa y la quiebra. ¿Se puede despedir a un trabajador en periodo de prueba durante el aislamiento social obligatorio? Según el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, la declaración de estado de emergencia nacional, decretada por el Poder Ejecutivo, no justifica el despido de ningún trabajador o trabajadora, ni la declaratoria de emergencia, ni el hecho de contraer o ser sospechoso de COVID-19. A continuación, voy a dar pase a mi compañera Lucero Pomatanta.
Continuando con la exposición, tenemos el impacto del estado de emergencia por la propagación del COVID-19. A consecuencia de la propagación del COVID-19, el Estado peruano emite un decreto que es el estado de emergencia, que entra en vigencia a partir del 16 de marzo, el cual genera diferentes situaciones en lo que se refiere al ámbito laboral, como por ejemplo la suspensión de todas las actividades que no obedezcan a los servicios esenciales que se desarrollen en dichas empresas. ¿Qué quiere decir? Que aquellas empresas que no desarrollen actividades que estén destinadas para lo que son los servicios esenciales o los productos de primera necesidad no podrán continuar con sus labores. También tenemos la implementación del trabajo remoto para aquellos trabajadores que pudieran ejecutarlo y que necesite el empleador. La concesión de la licencia con goce de haberes para quienes no pudieran ejecutar el trabajo remoto. También tenemos la identificación de grupos de riesgo de aquellos trabajadores que padezcan o sufran de diferentes enfermedades y que puedan contagiarse de manera más rápida, como aquellos que sufren de diabetes, enfermedades respiratorias, como el asma, problemas cardíacos. También tenemos el otorgamiento del descanso médico obligatorio para todos aquellos trabajadores que hayan sido contagiados en su centro de trabajo o en algún otro lugar que les permita pasar este tiempo para poder recuperarse en su domicilio, ¿no? Y que no afecte al trabajador ni tampoco al empleador. Para ello también tenemos los aspectos jurídicos laborales a causa del COVID-19, como los contratos o la diferencia de contratos. Tenemos los trabajadores con contrato de trabajo a plazo indeterminado, que ocurre cuando estos no van a sufrir ningún cambio unilateral y se van a adaptar a las necesidades del empleador o de la empresa. Tenemos los trabajadores con contrato a plazo fijo, que como sabemos son aquellos contratos que se hayan firmado a plazo fijo con una suscripción a mérito de la existencia de una causa objetiva debidamente justificada o con fecha de vencimiento. Tenemos también el contrato intermitente, que quiere decir que estos contratos se dan cuando una empresa suscribe o emite en tiempo determinado la concesión de los participantes, ya que estos contratos hacen que las empresas referencien dichas circunstancias o controlen a sus trabajadores para generar su prestación cuando existan necesidades de servicio, suspensión de algunos turnos programados, cuando se trate de operaciones que también se hayan suspendido por el estado de emergencia. Para ello, debemos recordar que los trabajadores que hayan realizado esta contratación tienen preferencia para retornar a sus centros laborales cuando todo esto se encuentre restablecido. También debemos tener en cuenta que si la prestación constituye para la cadena un producto que base a su servicio o genere algún tipo de beneficio para la empresa, esto se puede devolver con el trabajo remoto. Tenemos también la ejecución de condiciones resolutorias. ¿Qué nos dice esto? Que es aplicable para todos los contratos de obra o servicios específicos cuya continuidad se rijan por la causa que la origina, recordando que el plazo del contrato se rige también por la obra o servicio para el cual esté destinado las labores que va a realizar el empleado para el empleador, de tal manera que no se vean afectadas la empresa ni el empleado. Para que continúe la exposición le damos pase a mi compañero Javier Horna. Aspectos laborales a causa del COVID-19. ¿Qué dicen las normas internacionales del trabajo acerca de la respuesta a la crisis? Tomando como referencia lo indicado por la OIT, presentado el 23 de marzo del 2020, donde se indican las normas y orientaciones para velar el trabajo decente, incluye la estabilización de los ingresos a través de medidas inmediatas para el empleo y la protección social, apoyo a los empleadores a fin de que puedan adoptar medidas eficaces para identificar
prevenir y mitigar los riesgos negativos en los derechos humanos y laborales en sus actividades. Además, recomienda a los gobiernos, tan pronto como sea posible, tratar de garantizar la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas que hayan perdido sus puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis. El acceso efectivo a una atención de salud esencial, así como otros servicios sociales básicos, en particular para los grupos de población y las personas a los que la crisis han hecho vulnerables. ¿Qué sucede con los trabajadores que no pueden realizar el trabajo remoto? Esta pregunta fue respondida en el decreto de urgencia número 029-2020, que en su numeral 26.2 señala que respecto de las actividades no excluidas de la cuarentena y siempre que no se aplique el trabajo remoto, los empleadores deben otorgar una licencia con goce de haber a los trabajadores. No cabe dar vacaciones o licencias sin goce de haber. Así, en caso no exista un acuerdo o no puedan dar medidas alternativas de recuperación, se tendrá que aplicar la compensación de horas, que puede ser completa, o si las partes lo prefieren, compensar una fracción de los días en cuarentena. Se puede exigir a un trabajador que use sus vacaciones. El derecho de las vacaciones es el que le corresponde a todo trabajador suspender la prestación de sus servicios durante un cierto número de días al año para dedicarlo al descanso y que tiene con la finalidad la recuperación física y mental del trabajador, posibilitando el disfrute de la vida familiar, recreacional y ocio, sin que pueda implicar la pérdida de su remuneración. Finalmente, la Constitución Política del Perú, en su segundo párrafo de su artículo 25, consagra que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual, remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. Doy pase a mi compañera Jessica Ramos para que continúe con la exposición. Trabajo remoto durante la pandemia del COVID-19 y sus diferencias con el teletrabajo. El 15 de marzo del 2020 se publicó el decreto de urgencia número 026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. Según el artículo 16 del mencionado decreto, se hace mención sobre el trabajo remoto, el cual caracteriza por la prestación de servicios subordinado con la presencia física del trabajador en su domicilio o algún lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. Esto se hace a fin de evitar la posibilidad de contagiarse de coronavirus camino al centro de trabajo. Según el artículo 17 del mismo decreto, el trabajo remoto se encuentra habilitado para empleadores del sector público y del sector privado, quedando suprimido todos aquellos trabajadores que han sido confirmados con el COVID-19 o que se encuentren con descanso médico, debiendo operar para estos últimos casos la suspensión imperfecta de labores. Tenemos algunas diferencias del teletrabajo con el trabajo remoto. Se sabe que ambos son trabajo a distancia. Se tiene claro en esta pandemia del COVID-19 que el teletrabajo se ha convertido en la solución para que las personas sigan laborando y sobre todo para mantener a salvo su puesto de trabajo. Asimismo, podemos decir que el teletrabajo y el trabajo remoto tienen ciertas similitudes y estas son la subordinación, la prestación de servicios de manera no presencial, el uso de medios informáticos para cumplir con el trabajo designado. Y entre las diferencias tenemos que el trabajo remoto se necesita necesariamente la presencia del trabajador en su domicilio. En cambio, en el teletrabajo puede realizar las labores por fuera, es decir, en el parque, quizás en un restaurante o en cualquier otro lugar que no sea necesariamente el domicilio, siempre y cuando tenga la herramienta necesaria para poder realizar la labor designada. Otra de las diferencias es que el trabajo remoto no permite exceder las 8 horas diarias o las 48 horas semanales de labor, según lo indica el Decreto Supremo número 010 del 2020.
En el teletrabajo, el costo del Internet o equipos electrónicos que sea necesario para que el trabajador realice su labor lo puede asumir la empresa, puede otorgarles estas herramientas para que él pueda desarrollar con eficacia su labor. Ahora, en conclusión, podemos decir que la pandemia del COVID-19 ha encontrado al Perú con un perfil alarmante de elevada tasa de informalidad en el empleo. Esto no hará más que empeorar la situación socioeconómica de la población, haya tenido o siga teniendo empleo formal o informal. Las consecuencias de tener una alta tasa de informalidad del empleo ha empezado a notarse. El efecto que ha tenido su impulso es la aceleración de adecuaciones en tecnologías digitales, pero en medio de brechas digitales entre las empresas formales y los hogares. Las empresas privadas que puedan reunir este requisito tienen la opción de contratar a sus trabajadores eligiendo teletrabajo o trabajo a domicilio como modalidades contractuales de labores que permiten cumplir con esto el distanciamiento social. En este caso, esto ha sido todo en nuestra exposición. Gracias por su atención.